cómo podemos santificarnos. Y hemos estado hablando más bien como de nuestra relación con Cristo, de cómo nosotros podemos perseverar en nuestro proceso de santificación. Pero también hay algo muy importante dentro de este proceso de santificación, que es el anunciar el Evangelio a los demás. Es nuestra relación con los demás. Y nuestra relación con los demás tiene que ser, ojalá, igual o mejor que la que tenemos con Cristo. Ojalá que mi relación con Hugo no sea tan como la de mía con Cristo, porque me avergüenzo de decir que no todos los días hablo con el Señor. Y con Hugo sí, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que vamos a ir viendo ahora, en esta tarde. Por deformación profesional tiendo a extenderme mucho. Así que les pido paciencia, de verdad, por favor. El Hugo me decía, concéntrate, enfócate, pero me cuesta, ¿ya? Yo siempre me voy por la roja. Así que les pido paciencia. Sí, paciencia. Ya, oremos. Amén. Ya. Vamos a ir a la palabra en 1 Corintios 9, 16. 1 Corintios 9, 16. No di el título. El título es ¿cómo el evangelismo nos ayuda en nuestra santificación? Me había faltado el título. Ya, es 1 Corintios 9, 16. Gracias, ya. Pero puede ser Reina Valera, por favor. Por favor, les pido que se concentren y de verdad pongan atención en este versículo. Es un solo versículo, pero es maravilloso. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es súper potente. Para que nos hagamos una idea, un poco de contexto, acá, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, y está en un capítulo que tal vez para nosotros es como muy X, que es 1 Corintios 9. ¿Y por qué es tan X? Porque habla sobre los derechos de los apóstoles. Ese es como el título que le pusieron a este capítulo. Entonces, en este capítulo lo que hace Pablo es llegar y preguntarse, si yo estoy predicando el Evangelio, si yo le estoy hablando a las demás personas del Evangelio de Cristo, ¿qué recibo yo a cambio? ¿Me es lícito ganar algo a cambio? ¿Me es lícito pedir algo material por dar algo espiritual? ¿Me es lícito tener un salario? ¿Recibir alguna recompensa? Esas son las preguntas que se está haciendo Pablo dentro de este capítulo. Y que por eso tal vez para nosotros es como muy X, porque decimos como, bueno, yo no soy apóstol, de partida, ¿cierto? Más encima yo soy mujer, yo no tengo por qué predicar. Espera, no me ponga esa cara, yo voy a llegar ahí. ¿Ya? Entonces, nos hacemos como todo eso, como autojustificaciones, y al final decimos y pasamos por alto versículos que son de una riqueza y de una profundidad impresionante, y nos damos cuenta de eso cuando vemos este versículo. O sea, se está haciendo todas estas interrogantes, y dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Y con eso ya dejo todo claro. ¿Qué me importa a mí una recompensa? ¿Qué me importa a mí un salario? Si es que he de recibir algo material a cambio de algo espiritual. Estoy predicando el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que hoy día quiero que compartamos y que en verdad sintamos. No por experiencia, no por sentimientos, sino para de verdad hacerlo vida en nuestras vidas. Estuvimos viendo Colosenses, ¿cierto? Como devocionales. Y en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, el Evangelio, ¿cierto? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es inteligencia espiritual?
¿Ser teólogo? ¿Ser Berkov? Por favor, no, porque yo no podría tener esa inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. O sea, si me está diciendo que seamos llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, sea conocimiento de la palabra, e inteligencia espiritual. O sea, que no me quede solamente en conocer, en un conocimiento intelectual, que ese conocimiento baje a mi corazón y sea espiritual. Y eso lo que va a hacer es que yo pueda vivir el Evangelio, y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, como decía, este pasaje es maravilloso, es realmente glorioso porque involucra mucho. Pero en honor al tiempo y por amor a la Trini, voy a tratar de sintetizar y vamos a verlo, vamos a desglosar este versículo. Jan, si lo puedes dejar puesto todo el rato. Gracias. Entonces, pues si anuncio el Evangelio, ¿qué nos está diciendo primeramente Pablo? Primero nos está diciendo, primero nos está diciendo anuncio, ¿cierto? Anunciar, ¿cierto? ¿Qué significa anunciar? Sé que me dijiste que no hiciera chistes, no lo volveré a hacer, gracias. ¿Qué significa anunciar? Anunció el Evangelio. Paula, ¿qué significa anunciar? Compartir, ¿ya? Pepa. Dar a conocer, muy bien. Javier. Anunciar. Pato. Contar algo. Muy bien, Pato. Excelente. Amén. Bueno, claro, anunciar es proclamar, es predicar, es incluso profetizar, proferir palabras, ¿ya? Según el diccionario de la Real Academia Española, este define anunciar, escuchen bien, por favor, dar noticia o aviso de algo, publicar, proclamar, hacer saber, dar publicidad a algo con fines de propaganda comercial. Esa es la profundidad del significado de la palabra anunciar. Eso es anunciar. No es que yo voy y anuncio el Evangelio y le digo, Paula, ¿sabes qué? Dios murió por ti, bacán, gracias, y me voy. ¿Cierto? Si yo voy a vender algo, si yo voy a marketear algo, no voy a decir, mira, tengo una bebida acá que es súper rica y es light, así que te va a hacer súper bien y no te va a hacer subir de peso. Gracias. Y si después viene otra persona y me dice, probé la mejor bebida de la vida. Pero es que la mejor bebida de la vida, en verdad, te sirve para todo. ¿Querís bajar de peso? Tómala. ¿Querís subir de peso? Tómala, porque es demasiado buena. O sea, soluciona todo, todo, todo. ¿La quiero o no? Obvio que sí. ¿A cuál de los dos le compro la bebida? Obvio que al segundo, ¿o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y no estoy tratando de decir que hay que vender a Cristo, porque a Cristo no hay que defenderlo. Y a Cristo no hay que venderlo tampoco en el sentido comercial, sino que lo que quiero llegar es a la profundidad de la palabra anunciar, de que nosotros no tenemos que llegar y decirle a las personas, hablarle de Dios como si no fuera nada en nuestras vidas. No es un mero conocimiento, yo no le estoy hablando de Dios a las personas como si fuera, no sé, Cristóbal Colón o Arturo Prat. Es Cristo, es Cristo. Y lo que Cristo ha hecho en mi vida, en tu vida, en sus vidas, eso es lo que nosotros estamos anunciando. No estamos anunciando, bueno, sí, Cristo vino, murió en la cruz y perdona mis pecados. No. Pasión, poder, fuego, Espíritu Santo en nosotros. Eso es publicitar. Eso es anunciar realmente y verdadera y correctamente el Evangelio. Ahora, Pablo nos dice, pues si anuncio algo, ¿cierto? Y ese algo es el Evangelio. Nosotros, yo creo que acá todos creemos saber lo que es el Evangelio. Pero si yo le digo,
Tiene que ser algo difícil. Cata, ¿qué es evangelio? En una frase. ¿Qué? Dígame, ¿qué? La palabra de Dios, ¿ya? Pero ¿nos faltaría o no algo agregar a que sea la palabra de Dios el evangelio? Es una buena nueva, ¿ya? Pero si alguien llega y te dice, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es? Le vas a decir, es una buena nueva. Que te vaya bien. ¿Qué es? Una noticia buena, una buena nueva, noticia buena, muy bien. Pero nos falta, ¿cierto? Que es incompleto. ¿De quién? ¿Quién es el que vino? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Ah? El anuncio de Jesús, ya ahí. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Y es solo Dios? O sea que Dios murió en la cruz. Pepa, nuestro Salvador, perfecto. ¿Y por qué nuestro Salvador? ¿Qué implicó lo que hizo? Murió en la cruz. ¿Y qué significa morir en la cruz? Pecado, derramó sangre. ¿Ven? Vida, dice el pato. Perfecto. Mediador. Seca. Aquí tenemos un Berkov chiquitín. Puente, pues maravilloso, maravilloso. Esos son mis pollos. Como pueden ver y darse cuenta, es como difícil englobar o dar como una redondez al concepto de evangelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno dice como, es esto, y el otro va a decir, pero es esto también, y es esto otro, y es esto otro, porque son tal vez demasiadas cosas para nuestra mente. Entonces, como que de repente vamos a tender a enfatizar unas y vamos después a tender a enfatizar otras. Y tal vez cuando estemos con los amigos del colegio, vamos a predicar, no sé, por el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Y cuando estemos con la familia, no es que el amor, el amor, el amor, el amor. Porque tendemos a hacer eso, porque tendemos a enfatizar una u otra postura o una u otra doctrina de la palabra, porque creemos que en nosotros está la fuerza y la eficacia de la palabra. Y creemos que somos nosotros los llamados a interpretar la palabra para cada persona, y eso no es así. La palabra es efectiva y es eficaz por sí misma, ¿ya? Porque es infalible, no se equivoca. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros hablamos nomás, pero tenemos que hablar con pasión, publicitar, anunciar. Entonces, para que vayamos a ver lo que es el Evangelio. Bueno, el Evangelio, o la palabra Evangelio, viene de lo que es la palabra Evangelion, que en griego significa Evangelio. ¿Ya? Y que a su vez proviene de Evangel. La palabra Evangel, o lo que era un Evangel en realidad, según los eruditos, los Evangel eran las noticias de un gran evento histórico. Quiero que, por favor, no es necesario que anoten, después yo les puedo mandar mis apuntes. No, anoten nomás, pero quiero que pongan atención, quiero que escuchen, ¿ya? De verdad, porque es súper profundo, y eso es lo que quiero transmitirles, chiquillos. Quiero transmitirles que no estamos en una clase, no estamos como viendo nomás los puntos y las características. Esto no son tips de vida, no son tips de vida. Esto es vida. ¿Por qué? Porque es como decía el Israel, esto es religión, religare, volver, reconciliar, ¿ya? Volver a ligar, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Volver a tener comunión con Cristo, con Dios. Entonces, escuchen, un evangel, según los eruditos, eran las noticias de un gran evento histórico, que cambiaba la condición de los oyentes y que requería una respuesta, como por ejemplo, la victoria en una guerra o la ascensión de un nuevo rey. Por lo tanto, podemos ver, ¿cierto?, que un evangel tiene algunas características que lo definen de por sí. Esas características son, primero, que se trata de un anuncio o el aviso de una noticia. ¿Ya? Vayan escuchando y reteniéndolo porque es importante. Segundo, se trata de un evento histórico, tal vez algo que nunca antes se había visto o algo extremadamente importante. ¿Ya? Tercero, este evento, al ser oído
por aquellos a quienes se les daba la noticia o el anuncio, producía un cambio de condición en las personas. O sea, no era contarles una historia nomás, sino que les contaban algo que producía un cambio en la condición de las personas que escuchaban, ¿ya? Y ese cambio llevaba a las personas a responder a la transformación o cambio de condición que habían tenido. O sea, actuaban conforme a este cambio de condición, ¿cierto? Como por ejemplo, si yo soy esclavo, voy a reaccionar de una forma, si soy libre, voy a reaccionar de otra. Ese tipo de respuesta, no es el yo recibo, yo no, ¿ya? Yo le abro la puerta, no. Es un cambio en el fondo, porque sale, porque nace, ¿ya? Nace de mí el comportarme de una manera distinta, que al final eso es santificación. Entonces yo les quiero hacer una pregunta. ¿Les suena conocido? ¿Conocen algún evangel? ¿Qué dijo? Es un ángel, esto es un evangel. ¿Conocen algún evangel? ¿No conocen ningún evangel? La venida de Cristo. Ahí estamos. ¿Me puedo ir, Javier? ¿Puedes venir a dar el tema? Sí, va a parar. Ese evangel es el principal evangel que nosotros tenemos y que nosotros hemos escuchado y del cual se nos ha dado noticia. Mosca pezón. Y lo podemos entender y lo podemos ver como un evangel porque claramente el evangelio de Cristo cumple con las características que los eruditos le dan a un evangel. ¿Se nos anuncia un evento histórico? Sí, ¿cierto? Y hay una noticia, o sea, la palabra es una noticia. Como decían por allá, una buena nueva, una noticia buena, ¿cierto? Se nos está anunciando algo. Y eso que se nos está anunciando es un evento histórico que marcó la historia, ¿cierto? Así de importante es. Y no es solamente que Cristo haya muerto en la cruz, sino que, por lo que nos dice la palabra, ascendió un nuevo rey. Hubo una victoria en la guerra. Así de importante es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente sufrimiento, sino que es victoria. Y no solamente victoria, sino que es ascensión de un nuevo rey de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y así como antes éramos esclavos del pecado, al oír este evangelio, se produce un cambio de condición en nosotros. El Espíritu Santo regenera nuestros corazones, nos justifica, nos convierte, nos adopta como hijos del Padre. Y empezamos nuestro proceso de santificación. Entonces hay un cambio de condición en nosotros. Pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Y suena rudo tal vez, y a nosotros no nos gusta esto de sentirnos esclavos de nadie, porque somos súper personalistas, individualistas y personales, ¿cierto? Pero esa no es la verdad. Nosotros o somos esclavos del pecado, hijos de Satanás, o, sí, a mí también me daría hipo escuchar eso, o somos esclavos de Cristo, hijos del Padre. Y ese es nuestro cambio de condición. Pasamos a servir a un nuevo rey, pasamos a servir a un nuevo Señor. Y al oír esta noticia, obviamente, se produce este cambio de condición, y este cambio de condición, por obra del Espíritu Santo, haciendo vida en nuestras vidas, el sacrificio de Cristo, esa obra redentora, nos lleva necesariamente a tener una transformación, a dar una respuesta a ese cambio de condición. Al decir, ya no soy esclavo del pecado, soy esclavo de Cristo, y por lo tanto mi comportamiento, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de hablar va a ser distinta. No por fuerza, no por obligación, no porque yo me esfuerce con todo lo que tengo para hacerlo,
sino porque me nace, porque el Padre me amó primero, porque Cristo murió por amor a mí, yo lo amo de vuelta. Y aquí lo podemos ver en Colosenses 1:13, es maravilloso como el Señor, obviamente yo no me sé toda la Biblia de memoria, por lo tanto el Señor me sorprendió con los devocionales que hemos hecho porque todos se relacionan con mi tema. Y eso demuestra cómo la Biblia en verdad es la palabra de Dios, porque está todo engranado. Todo encaja perfectamente, no hay nada que se salga del lugar o que uno diga esto no debería estar aquí. Todo encaja perfectamente. Entonces este cambio de condición lo podemos ver en Colosenses 1:13, que dice, no lo busquen porque es cortito, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, hemos tenido la ascensión de un nuevo rey. Y ese es nuestro evangelio. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cómo podríamos resumir evangelio? Tal vez no va a ser tan resumido, porque es como extenso, pero podemos ver que aquí se ve como, por lo menos, varias aristas de lo que es el evangelio. Por lo tanto, podríamos tenerlo cuando alguien nos pregunte qué es el evangelio, podríamos tener estos versículos, este pasaje, y así tener por lo menos una idea, ¿ya? Como un bosquejo. Y es Colosenses 2, del 9 al 15. Porque en él, Cristo, ¿cierto?, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, es Dios. Y corporalmente, o sea, es hombre. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en él. O sea, en él no nos falta nada. Porque él cumple todo lo que nosotros deberíamos haber cumplido, entonces estamos completos en él. Es la cabeza de todo principado y potestad, o sea, reina por sobre todo, ¿cierto? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese poder de Dios es el Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Entonces, si ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos que anunciar, y lo que tenemos que anunciar es el Evangelio, ya podemos formarnos entonces una idea de lo que es evangelismo o lo que es evangelizar. Y en palabras de Spurgeon, que a mí me encanta, evangelizar es poner de manifiesto cada una de las doctrinas contenidas en la palabra de Dios, dar a cada verdad la importancia que le corresponde, enalteciendo a Jesucristo y exponiéndolo adecuadamente a toda clase de personas. Quiero detenerme un segundo en esto último, exponiéndolo adecuadamente a toda clase de personas. Hoy día en el devocional, una niña, que no voy a decir su nombre, pero ella sabe quién es, que me dijo, no entendí nada. No entendí nada. No es que, y nos dijo, no es que no quiera decir nada, pero en verdad no entendí nada. Y creo que tenemos que poner atención en eso. Y tenemos que ser lo suficientemente amorosos y lo suficientemente preocupados por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, para predicar, para exponer adecuadamente el Evangelio a toda clase de personas. Porque la palabra sí puede tener muchas partes o muchos pasajes que parecen ser contradictorias y que no lo son. También puede haber muchos misterios dentro de la palabra.
Pero la misma palabra dice que es tan simple que cualquiera lo puede entender. Entonces, si la palabra es tan simple que cualquiera la puede entender, hasta un niño, porque yo no sé si ustedes saben que el Isra me puede... ¿Quién eran los puritanos que hacían que los niños se aprendieran el catecismo menor? Los niños, ¿básica? ¿Prebásica? Catecismo menor, de memoria. Así de simple, entre comillas, es la palabra y entenderla, porque tampoco es, me imagino que Jonathan Edwards no se la sabía de memoria nomás, sino que también la vivía y la sentía, la experimentaba. Entonces, eso es, que lo tratemos de hacer adecuadamente para exponérsela a toda clase de personas, porque nosotros podemos estar en nuestra vida diaria y estamos predicando y no nos damos cuenta de eso, no es necesario estar acá. Ustedes están predicando. Cuando la Cami le está trenzando el pelo a la Melanie, está predicando, porque le está mostrando a los demás cuál es su interés. Eso es predicar. Entonces tengamos ojo con lo que estamos haciendo, chiquillos. Tengamos ojo con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos viviendo. Porque yo puedo decirme cristiana fácilmente. Cualquiera se puede decir cristiano. Por lo menos acá. Obviamente en Medio Oriente no es tan fácil. Pero acá es súper fácil. Yo digo, no. Acá en Chile todos son cristianos. Pero nadie vive realmente como cristiano, ni siquiera nosotros muchas veces. Entonces, si tenemos esa visión de que estamos predicando todo el tiempo y todos estamos llamados a predicar por la palabra, entonces tratemos de tener un buen conocimiento del Evangelio, pero que ese buen conocimiento del Evangelio no se exprese en palabras rimbombantes, en palabras que tal vez la gente no entiende. Si yo le estoy hablando, voy a darle un pancito al pobre, al mendigo de la calle, como lo vamos a ver después con Trinidad, ¿cierto? Y yo le trato de predicar el Evangelio. Y le digo, ¿sabéis qué? Te tengo una noticia, pero espectacular. Cristo es tu fiador expromisor. ¿Alguien entendió lo que es fiador expromisor? Bueno, lo más probable es que mendigo tampoco sepa lo que es un fiador expromisor. ¿No sería mucho más fácil decirle, ¿sabes qué? Tengo una noticia espectacular que te va a llenar de gozo el corazón, y esa es que Cristo, a pesar de tu pecado, a pesar de tu maldad, murió en la cruz por ti y cumplió perfectamente la ley de Dios para que tú no tuvieras que morir en esa cruz? Y eso es ser fiador expromisor. Alguien que te presta ropa, que te presta plata sin pedirte nada a cambio. Y ese es Cristo, ese es nuestro Jesucristo. Yo creo que el mendigo o un niño entiende mucho más eso a que yo le diga que es un fiador expromisor. Entonces, a eso voy. Está bien estudiar. Por favor, estudien. Por favor, sumérjanse en el conocimiento de Dios. Sumérjanse en la palabra, pero en la palabra. ¿Ya? Entonces, sigamos. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué gloriarme. ¿Por qué me voy a tener algo de gloriar? Dice Pablo. Si al final estoy predicando el Evangelio, estoy anunciando el Evangelio, y el Evangelio no es algo que venga de mí, ¿cierto? No viene de Pablo, no viene de mí, no viene de la Cami, no viene el Irra, no viene el Hugo, no viene de ninguno de nosotros, viene directamente de Dios. Eso lo aprendimos hoy día con la Andre, ¿cierto? Que el Evangelio, la palabra, es la voz escrita de Dios, ¿cierto? Y es uno de nuestros medios de gracia para poder relacionarnos con Cristo. Entonces, ¿de qué me voy a gloriar yo si estoy anunciando el Evangelio? De nada, nada viene de mí. Incluso mi cambio de condición, nuestro cambio de condición, no es meritorio. Como decía la André y lo contestaba el Gobi súper bien, es gracia, es por pura gracia, y la gracia es un regalo inmerecido y antimerecido, porque corremos de Dios, no queremos tener nada que ver con Él. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar?
Y acá, entonces, que nosotros tenemos que ver que si nosotros no vamos a recibir ningún tipo de gloria, esa no tiene que ser nuestra motivación, sino que nuestra motivación tiene que ser predicar el Evangelio a esas personas que están sufriendo, que no encuentran otra salida, pero a esas personas no traspasarle tampoco la motivación incorrecta. ¿Por qué? Porque para anunciar el Evangelio y para que la otra persona crea en Cristo, uno no tiene que hacer ningún tipo de manipulación, ni de sentimentalismo, ninguna cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que obra y es poder que levantó a Cristo de los muertos, derrotó a la misma muerte. Entonces es ese poder obrando en el corazón de la persona que está escuchando la palabra. Entonces yo no necesito ponerme a llorar o tocar una canción que hay como unos acordes, parece, que hacen como llorar a la gente. A mí me hacen llorar, lo admito. Llorona, sí. Entonces, no necesitamos eso, porque el poder del Evangelio es poder por sí mismo, ¿ya? Es eficaz y eficiente por sí mismo. Y entonces tenemos que decir ya, ¿cuál es nuestra motivación? Nuestra motivación es predicar el Evangelio correcto, el Evangelio verdadero de Cristo, y ese Evangelio correcto no nos muestra que nosotros tenemos que creer en Cristo por temor al infierno o por querer ganarnos el cielo, porque nosotros no podemos ganarnos nada por nosotros mismos. Y por temor al infierno, o sea, dejaríamos de pecar si tuviéramos realmente temor al infierno. Así que, difícil. Entonces lo que tenemos que entender es que cuando nosotros anunciamos y predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo realmente es decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Recibe, acepta a Cristo, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona, para que quede claro, porque me están grabando. Pero no por temor y no por ganancia tampoco, sino entendiendo que esto va a significar que vas a tener una relación con Dios ahora, ya. En este minuto vas a empezar a tener una relación con Dios. De manera automática, de manera inmediata, vas a tener una relación con Dios. Y esa relación se va a ir perfeccionando con el tiempo, y ese es nuestro proceso de santificación. Entonces, tener la motivación correcta, y ese es el no tengo por qué gloriarme, porque no voy a buscar mi gloria, no voy a buscar que la otra persona se sienta bien tampoco, sino que voy a buscar que esa persona realmente tenga una relación íntima con Cristo. Y después dice, porque me es impuesta necesidad. Entonces aquí mismo Pablo igual se contesta y nos da otro motivo de por qué no nos tenemos que gloriar. Porque me es impuesta necesidad, o sea, yo no estoy predicando el Evangelio porque sea súper entretenido y porque me hace ver bien adelante de los demás, y todos mis amigos me quieren porque yo les predico el Evangelio y les digo que se van a ir al infierno si no creen en Cristo. Es súper simpático y buena onda decir eso en un carrete. Entonces, tenemos que ver eso, Y eso nos lleva a la conclusión de que hay algo que va más allá, porque me es impuesta necesidad. ¿Es una carga? ¿Es una obligación predicar el Evangelio? ¿Yo lo hago porque si no me tengo que latigar después de la noche? No, porque me es impuesta necesidad. Estoy forzada a predicar el Evangelio porque hubo un cambio de condición en mí. Es la obra del Espíritu Santo en un corazón regenerado, convertido, justificado, adoptado, santificándose. Eso es porque me es impuesta necesidad. Chiquillos, basta con este pensamiento humanista de que tener una relación con Cristo me quita tiempo, de que es súper cargoso y que es una lata. No más, de verdad. A mí me duele cada vez que ustedes dicen eso, me duele, de verdad, en serio, porque es grave, es fuerte, es súper fuerte. Estar dándole la espalda a Cristo y a lo que Él hizo por nosotros. Entonces, porque me es impuesta necesidad. Entonces, esta necesidad no es algo que surge de nuestro corazón, porque nuestro corazón está caído, un corazón pecaminoso, un corazón que lo que hace es buscar aceptación de los demás.
Por lo tanto, no vamos a estar yendo en contra de la aceptación de los demás, ¿cierto? Por lo tanto, necesariamente llegamos a la conclusión de que es una obra del Espíritu Santo. Y por eso digo que predicamos de cierta manera a fuerza, no obligados, sino porque nace de nosotros por este cambio de condición. Y al entrar en una relación íntima con Cristo, mediante los medios de gracia que los conocimos con la Andreita, orando, leyendo el Evangelio, ¿cierto? Conociéndolo realmente, compartiendo los sacramentos, es que nuestro corazón comienza a rebosar de gozo. Y como lo dice la palabra, es como una copa, y esa copa rebosa. Y si yo no quiero que ese vino, ese gozo se pierda, voy a poner otra copa abajo. Y así sucesivamente para que lo que rebosa no se pierda, y no se caiga al suelo y alguien lo pise. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra o escuchamos un tema y se enciende nuestro corazón, como decía la Cami ayer, y después pasan 10 minutos y se nos olvidó, ¿nos estamos llenando realmente? ¿Qué hicimos con eso que estaba rebosando? ¿Lo dejamos que se cayera al piso para que otra persona lo pisoteara? En vez de entregárselo a otra persona, en vez de que otra persona realmente pudiera tomar de esa copa. Y aquí quiero detenerme un poco más y profundizar un poco más en que tenemos por lo mismo esta responsabilidad de tener que predicar y por lo tanto necesitamos conocer bien el Evangelio. Como veíamos hoy día en el devocional, no podemos ser olas del mar que van y vienen, ¿cierto? La palabra nos dice, ojalá fuera frío o caliente. Si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Entonces, no podemos estar agradando a todo el mundo. Y nuestra fidelidad, como siempre le digo a las niñas, es con Dios primeramente, no con las personas. No con nuestra familia, no con nuestro pololo, no con nuestro amigo, no con el hermano al lado, es con Dios. Y por lo mismo no hay excusa para mentir, para robar, para nada, porque nuestra fidelidad primeramente es con Dios. Y hoy día hablábamos de eso en el devocional, de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta realmente del significado que tienen las palabras en el Evangelio. De repente ni siquiera nos damos cuenta del significado que tienen las palabras de las canciones. O sea, ahora estábamos cantando antes del tema y gracia sublime es quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Y por favor escuchen, perfecto es tu amor. ¿Por qué? Porque tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cuando cantamos antes del tema, ¿nos dimos cuenta de la profundidad de lo que estábamos diciendo? Nos dimos cuenta que le estábamos diciendo, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Porque la palabra también es clara, chiquillos. O sea, Cristo dice que no seamos hipócritas. Y el que me ama cumple mis preceptos. Nosotros no cumplimos los preceptos de Dios porque no podemos. Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos un Salvador. Entonces, eso es a lo que quiero llegar, que nosotros vivamos realmente el Evangelio. Y para eso tenemos que entenderlo, entender el significado de las palabras, de cada una de las palabras que salen de nuestra boca, tenemos que entender el significado. Porque si no entendemos el significado profundo de las palabras que estamos hablando, no estamos diciendo nada. La otra persona no va a entender nada, porque en nosotros no va a haber fuego, no va a haber pasión, no va a haber nada. Como decía al principio, le vamos a estar dando una clase de historia. Y en ese punto es que quiero hacer el hincapié. Nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que profundizar en la palabra del Señor. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando nosotros le predicamos a la otra persona y le anunciamos el Evangelio, hay una responsabilidad que es gigante.
todo lo que hemos expuesto y la Trini que va a exponer después y los chiquillos que están permanentemente predicando, más formalmente porque todos predicamos, es una responsabilidad gigante, porque al final la persona que te está escuchando está recibiendo de ti un evangelio que puede ser el verdadero o puede ser un evangelio falso. Y por lo tanto puede estar creyendo en un Dios falso, en un ídolo. Y Gálatas nos dice que tengamos cuidado de los que nos predican un evangelio distinto al que hemos escuchado, porque ese va a ser llamado anatema. Maldito, ¿cierto? Eso es. El Irra o la creo que fue el Irra, que nos dijo lo que significaba ser santo, ¿cierto? Santo, apartado, ¿pero para qué? Para la gloria de Dios. Anatema, como decía el Caco, maldito. ¿Pero por qué? Porque anatema es apartado también, pero apartado de la sociedad. Y apartado de la sociedad para destrucción. Eso significa anatema. Apartado para destrucción. O sea, podemos ser santos o podemos ser anatema. Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que profundizar. Y yo les quiero preguntar de verdad, no quiero que me contesten, pero que se examinen realmente cómo está nuestra vida. Yo ahora estoy tiritando, porque todo lo que estoy diciendo no sé si lo hago. Pero todos vivimos con ese temor y con ese temblor todos los días. Cuando nos levantamos en la mañana le decimos, Señor, por favor, ayúdame. ¿Clamamos realmente para que nos ayude a predicar un evangelio real y a vivir ese evangelio? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Estamos buscando realmente al Señor? ¿A crecer en el conocimiento de nuestro Padre? ¿O estamos nadando en una gracia que nos dijeron que existía y estamos sumergidos en la gracia, entonces abuso de la gracia? Yo quiero que de verdad sepan desde ahora que esa gracia para nosotros fue gratis, pero hubo uno que colgó de un madero, como un maldito, que fue molido y traspasado, vituperado, escupido, por nuestras rebeliones, por lo que yo hice, por el mal pensamiento que tuve ayer, por el mal pensamiento que voy a tener mañana, Él fue molido. Sufrió la separación del Padre, esa comunión perfecta, ni siquiera necesitando hacerlo, porque ellos estaban perfectos, tenían una comunión exquisita. Y por pura gracia, por puro amor, el Padre entrega a su Hijo amado en quien encuentra complacencia por mí. Que lo escupo todo el rato, que le doy la espalda todo el rato. Que encuentro más gozo en pecar que en estar con Él. Si eso no nos mueve a predicar el Evangelio, si el entender esto no nos mueve a predicar el Evangelio, no lo va a hacer nada. Nada. No les enciende ni siquiera, aunque sea un poquito, el corazón, el saber, este gran amor, esta gracia, esta misericordia gigante que nosotros no podemos entender porque no nos cabe en la cabeza, porque nosotros no lo haríamos ni siquiera. Yo no lo haría ni siquiera por mi mamá, menos por alguien que habla mal de mí y me escupe y me pisa. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo, chiquillos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Porque hay algunos que no hacen nada. Y hay otros que creen que lo hacen todo, pero se llenan la cabeza con palabras de hombre en vez de llenarse la cabeza con palabras del Señor. Entonces muchas veces nosotros también caemos, y me incluyo, en, no sé si les ha pasado que están leyendo un libro súper bueno, cristiano,
Y el autor, en vez de como transcribir el pasaje, pone la cita del pasaje. Entonces uno va leyendo y dice, ¡ay, qué buena! Colosenses 3:5. Sigamos. ¿Cachai? Y sigue leyendo la conclusión del autor. Yo creo que muy pocos de nosotros van realmente a la palabra y dicen, ¿cuál es la riqueza y la profundidad de Colosenses 3:5 para que el autor llegue a la conclusión que llega? Pero preferimos conformarnos con comida que ya está masticada, en vez de saciarnos de la carne del Evangelio. Y eso lo que hace es que no solamente nosotros andemos dando vueltas de un lado para otro, sino que cuando prediquemos vamos a hacer que la persona a la que le estamos predicando ande dando vueltas de un lado para otro. Y eso es peligroso. Porque como muchas veces ha dicho el Isra, y como lo ha hablado el Hugo también, podemos traer mayor condenación a nosotros, a nuestras vidas y a las personas que nos escuchan. O podemos traer mayor bendición para nosotros y para los que nos escuchan. Entonces tenemos que tener una vida rendida al Señor. Y por eso mismo, al tener esta vida rendida, es que no es solamente leer la palabra, sino que es tener esta relación íntima, y esta relación íntima se va a traducir en esta transformación que veíamos por este cambio de condición, y se va a traducir en que nosotros vamos a vivir vidas basadas en el Evangelio. Obviamente vamos a seguir pecando, somos pecadores, estamos en un proceso de santificación. Pero el Evangelio, como dice la pregunta número 2 de nuestro Catecismo Menor, dice que las Escrituras son la única regla que ha dado Dios para cumplir nuestro propósito acá, en el mundo. ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Quién me puede decir cuál es el propósito del hombre? ¿O el fin principal del hombre? ¿Pepa? Excelente, un 7. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿cierto? Imagínate, el Catecismo dice que las Escrituras son la única regla que Dios ha dado para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así de importantes son las Escrituras, ¿ya? Por eso nosotros insistimos tanto en que tengamos vidas piadosas, en que realmente tengamos una relación íntima con Cristo. No solamente una fachada, porque si no vamos a seguir cargados igual. Y por eso, como decía la Cami también, que me llamó mucho la atención, es que Dios siempre nos va a estar pidiendo en las Escrituras que hagamos cosas que para nosotros son imposibles. Porque es la única forma que nosotros, seres humanos limitados de mente, podamos entender que necesitamos un Salvador. Y que lo necesitamos desesperadamente. Y que no podemos hacer nada si no tenemos a Cristo. Nada. Y es ahí entonces cuando podemos ir a Santiago 1, del 18 al 28, que no sé si les parece conocido, lo vimos con la Andreita también en la mañana. Y dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ésta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, escuchen esto, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones
y guardarse sin mancha del mundo. Para eso necesitamos a Cristo. Y para vivir esto necesitamos a Cristo. Y eso es lo que es el proceso de santificación finalmente. Que nuestra meta es Cristo y vamos cada vez superando obstáculos y superando pruebas para ser cada vez más parecidos a Cristo. Entonces, no nos mintamos leyendo palabra de hombre, estudiémosla, porque es importante, porque a veces aclaran nuestras dudas, aclaran nuestra mente. Pero esto es lo principal, este es nuestro alimento. Y si no estamos alimentados de la palabra de vida, así como si pasamos mucho tiempo sin comer, ya no tenemos fuerza ni para masticar, nos va a pasar lo mismo. Después no vamos a tener ni siquiera fuerza para volver. Y cada vez nos vamos a ir alejando más. Y ojalá que el Señor, con su misericordia, ponga a alguien en su camino que lo ayude a recuperar fuerzas para volver. Entonces, no es solamente que nosotros conozcamos el Evangelio, sino que tengamos esa inteligencia espiritual que veíamos antes en Colosenses y que por lo tanto hagamos vida en nuestras vidas del Evangelio. Porque no soy muy amiga de la frase predica en todo tiempo y si es necesario con palabras, pero porque puede llevar al obrar, al legalismo. Pero creo que con los temas que ya se han expuesto y entendiendo realmente el contexto en el que nos encontramos y que la santificación no es un proceso solamente de Dios, sino que también es nuestra responsabilidad y que nosotros también tenemos que hacer cosas, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, obviamente impulsados por el Espíritu Santo, si no saldríamos corriendo. Es que podemos decir entonces que en el fondo esa frase igual tiene algo de verdad. Y es justamente que si yo no vivo lo que estoy predicando, voy a estar predicándolo sin pasión. Ustedes han visto como todo lo que nos paramos acá, ojalá que la hayamos predicado con pasión, ojalá que hayamos expuesto con pasión nuestros temas, porque esto es de vida o muerte, no es cualquier cosa. Y tenemos que ser sabios, tenemos que tener temor de Dios. Eso es la sabiduría según Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No sé ustedes, pero si a mí hay algo que me da escalofrío, es pensar que voy a llegar y voy a decir, y Cristo me diga, nunca te conocí, no sé quién eres. Apártate de mí, hacedora de maldad. Es horrible. Y no quiero que a ustedes les pase eso. No quiero que después no encontrarlo, no verlo. Quiero compartir con ustedes la gracia, la gloria. Y por eso tal vez de repente nos desesperamos, porque no pescan, porque no ponen atención, porque prefieren hacer otras cosas, porque no se dan cuenta de la importancia que esto tiene. Y ya me están diciendo que mi avioncito va aterrizando, hace rato parece. Ya. Así que vamos a terminar. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Volvemos un poco a lo mismo, porque me es impuesta necesidad. No es una carga, no es algo terrible el anunciar el Evangelio, pero ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque hay un trasfondo aún más fuerte, que es que no estoy teniendo una relación íntima con Cristo, no me estoy nutriendo de la palabra. ¿Qué estoy haciendo con mi vida que no estoy predicando el Evangelio?
Y si no estamos predicando el Evangelio, si no estamos viviendo el Evangelio, ay de mí. Ay de mí. Entonces, cuando estaba haciendo el tema, yo le decía, Señor, por favor, líbrame de hacer todo lo que estoy diciendo. Y ayúdame a cumplir realmente tu palabra y a realmente vivir tu evangelio. Y eso es lo mismo que quiero pedir por ustedes hoy día. Que el Espíritu Santo realmente encienda sus corazones. El Espíritu Santo es poder de Dios, es fuego consumidor. Pidámosles que consuma nuestros ídolos y que nos ayude a evangelizar. Y evangelizar es servir con amor. Servir con amor. ¿Y por qué servir con amor? Lo veíamos con la Andrea, con la Cami también. Porque ese amor implica disciplina. Implica decirle a la otra persona lo que está haciendo mal. Porque si yo no le digo a mi hermano lo que está haciendo mal y él no se da cuenta, yo estoy siendo cómplice de lo que él está haciendo y no lo estoy ayudando en nada. Y eso no es amor. Sobar la espalda no es amor, es odio, es traición. Porque en la misma palabra nosotros podemos ver cuál es el modelo que nosotros tenemos que seguir al evangelizar. Y el modelo está en Cristo y en los mismos apóstoles. Ellos no buscaban palabras bonitas ni acomodaban el evangelio. Cristo alguna vez dijo, no, yo no soy el Hijo de Dios, ¿por qué me miran a mí? No, las cosas como son, con amor, pero las cosas como son. No caigamos en lo que nos previene Gálatas de ser anatemas, chiquillos. Y sigamos el ejemplo de Cristo, de los apóstoles, de predicar con amor, con disciplina, muriendo a mí mismo, que me dé lo mismo si es que me mandan a la cárcel o si es que me miran feo. Pero amar a la otra persona implica predicarle el evangelio de verdad y servirla, porque significa sacrificio también muchas veces. Y vemos entonces como Cristo, cuando predicó por primera vez, en el Evangelio de Marcos podemos ver como Cristo lo primero que dice, no dice, hola, soy Jesús y los amo porque los vengo a salvar, soy su nuevo rey, sino que dice, arrepentíos y creed, pues el reino de Dios ha llegado. Punto. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. No a buscar o a temer a los hombres, sino que temer a Dios. ¿De verdad le vamos a tener más susto a alguien que nos pueda hacer un daño temporal, como un chisme, o que nos digan, ay, que eres tonta, a Dios, que nos puede mandar al infierno o al cielo? Esa es la diferencia. Ese es el peso de una cosa en comparación a la otra. Y con esto de verdad termino. Perdóname, Trini. De verdad perseveremos en oración y fe. Chicos, perseveremos en nuestro proceso de santificación. Porque el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos nos ha devuelto a nosotros también a la vida. Y nos persevera hasta el final. Y nos persevera hasta el final para terminar la obra que Él empezó en nosotros. Nos persevera hasta el final. Y Él es el que nos va a perseverar y nos va a ayudar y nos va a fortalecer para ir y predicar a las naciones como Él mismo nos manda. Y quiero que tengamos esa confianza y pidamos esto al Señor teniendo confianza en esta promesa, en la de Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Gloria a ti, Señor. Oremos. Padre, eres nuestra herencia.